¿Qué tienen en común Spider-Man, Backrooms y La Odisea? Las tres películas del momento, los grandes éxitos de Hollywood, parecen ser totalmente distintas entre sí, pero tienen mucho más en común de lo que aparentan. Porque las tres películas tratan de lo mismo. Entonces, si abordamos un poquito cada película y lo pensamos un poco de los personajes, sobre todo los protagonistas, nos damos cuenta que son personajes que están siendo sometidos a una situación de la que quieren volver. Ulises quiere volver a casa. Toda la saga de Spider-Man de Tom Holland tiene que ver mucho con el regreso a casa, no hay vuelta a casa. Y en la película Backrooms es cómo salir del Backrooms. Quiero salir de acá. Entonces hay una sensación de tiempo-espacio del cual el personaje no se siente muy correspondido. Ahora bien, ¿cuál es la estructura narrativa que domina el argumento de las tres películas? Es el trauma. Los tres personajes tienen un problema psicológico en torno al trauma. En la película de Nolan, de La Odisea, Ulises está traumatizado por lo que atravesó en Troya. La figura de Atenas representa ese trauma. Y La Odisea puede ser leída en una segunda y tercera capa como el proceso de culpa y de todos los problemas que tuvo que atravesar recordando psicológicamente lo que para él fue un proceso traumático. Ya ganó Troya, pero esa victoria le vino con un costo muy alto al personaje. Todo lo que tiene que ver con Spider-Man tenemos el mismo problema. Es más, Spider-Man originalmente siempre se trató del trauma inicial de la muerte del tío Ben. Lo que guía al personaje es la muerte de sus seres queridos y reconciliarse con algo que él pudo haber evitado. Las películas de Tom Holland quizá tratan de otra manera esa problemática, pero Tom Holland, el Spider-Man de Tom Holland, siempre tiene problemas para lidiar con su personaje, con su ser héroe. Y esa dialéctica es algo que atraviesa toda la saga y por eso en esta última película la fantasía de poder volver hacia atrás y que todo el mundo olvide quién es realmente él es parte de la fantasía de la evolución del personaje, en la cual sus propias acciones impactaron en el presente y en su futuro. Y lo de Backrooms es, desde una lectura bastante profunda, tiene que ver con el trauma. Los personajes principales de la película son dos personas con muchos traumas. Y Backrooms de alguna manera opera con ese paralelismo, ¿no? El lugar extraño, la destrucción del hogar, ¿no? A la psicóloga se le rompe la casa y todo el tiempo está volviendo a ese lugar. Entonces las tres películas tienen un gran problema con la ruptura de la continuidad en la vida de los personajes. Porque no se trata simplemente de un acontecimiento que cambia las cosas. Es cómo los personajes lidian con la imposibilidad de volver para atrás, en espacio y en tiempo. Y eso es un gran retrato de la época en Occidente. Y curiosamente, los tres personajes representan tres momentos distintos en la vida del hombre, ¿no? Porque Odiseo de alguna manera es el hombre que se retira, el anciano, el que quiere volver atrás a una Ítaca que ya no va a ser nunca como lo fue, porque la edad de bronce ya cayó, pero él desea volver a esa idea que tiene de hogar, de familia, volver a un lugar que ya no es el mismo, no solamente cambió él, sino que él cambió la historia de lo que va a ser el futuro de Grecia, pero bueno, puede volver con su esposa y tratar de retirarse si se quiere. La pareja, esos dos personajes de Backrooms, son personas en edad 40, 30 años, que podrían ser padres o todavía pueden serlo, y están metidos en una situación de la que no pueden salir, ¿no? Es el gran problema que hoy existe en las personas de 30, 40 años, y hoy inclusive 20, es ¿qué hacemos con esto? No tengo salida, no tengo escapatoria. Y esto que se parece a la realidad es una realidad muy distorsionada de lo que me vendieron. Y tenemos al Spider-Man de Tom Holland, que es la juventud. Es la fantasía de la juventud de, bueno, ¿puedo reparar esto? ¿Tiene reparación esto? ¿Puedo fantasear
con volver todo para atrás. Ahí es donde aparece el personaje de Doctor Strange, ¿no? Como la fantasía de la juventud de puedo volver atrás. Y ahí es donde juega constantemente la nostalgia de vuelta. En las 3 películas, el tópico que atraviesa el trauma es la nostalgia, porque es lo que caracteriza a nuestra época. Una época marcada por la aceleración tecnológica hacia lo impredecible, mientras nos aferramos hacia una nostalgia del pasado que creemos que podemos controlar, porque nos aferramos a una fantasía de lo que fue un pasado mejor. Y por eso a veces uno dice que estamos entrando en una nueva época romántica, ¿no? Porque romantizamos el pasado y lo caracterizamos de determinadas formas pensando que fue mejor, porque no podemos pensar el futuro, porque el futuro va más rápido de lo que nosotros podemos entender y aceptar psicológicamente. Y ahí es donde se produce el trauma. Entonces quizá estas películas no se tratan solamente de ficcionalizar el trauma, sino se trata de un género, de una época cultural, de un momento cultural histórico en Occidente que es el trauma. No podemos volver al pasado. ¿Qué hacemos con eso? Estamos yendo a un futuro que no podemos controlar y no sabemos a dónde nos aferramos psicológicamente a las ideas que tenemos y todo eso produce un trauma. El trauma de que ya no todo va a ser igual, de que todo no puede ser igual y de que al mismo tiempo queremos encontrar una salida a esta realidad que se va distorsionando y se va rompiendo de los cimientos de ese pasado. Hay algo muy interesante que plantea la película Backrooms y tiene que ver con esa realidad distorsionada que se presenta ante nosotros, que es lo verdaderamente siniestro. Los espacios liminales, como espacios vacíos de personas, es el horror de lo que alguna vez fue y ya no puede ser ocupado. Entonces lo siniestro se vuelve ese espacio distorsionado vacío de personas. Y los protagonistas teniendo que ocupar ese espacio que de alguna manera no lo entienden, no lo conciben. Ese es el peor de los miedos que puede llegar a producir desde el punto de vista psicológico esta película. Se trata de que lo familiar se vuelve extraño, de que lo doméstico deja de sentirse como un hogar, la destrucción del hogar. Odiseo o Ulises vuelve por lo menos con Penélope, pero también a un lugar extraño, porque ya no es lo mismo. Tuvo que matar a todos los pretendientes, tiene que dejar al hijo, vuelve traumatizado. Ya él no es lo mismo y se encuentra con una cosa distinta. Se tratan de lo mismo las películas. Y a Spider-Man le pasa lo mismo. En toda la saga hay un momento incluso de volver hacia atrás, de traer a los Spider-Mans viejos y reivindicar los errores del pasado para reconstruir su relación con los enemigos. Es como si Ulises hubiera podido volver atrás gracias a Doctor Strange y decir, bueno, lo de Troya lo podemos morigerar un poco. Entonces son las 3 alternativas de esta fantasía fundamentada en el trauma. Estas 3 películas son el reflejo, son la manifestación de la sensación de discontinuidad que se vive culturalmente en el presente, sobre todo en Occidente. Porque ya las instituciones no funcionan como prometieron que iban a funcionar. Estamos en una época no solamente de cambio tecnológico, político y cultural, sino que las instituciones que venían a traer previsibilidad a las personas están en paulatina decadencia. Entonces esa ruptura, ese cambio que genera incertidumbre en las personas, sobre todo, de vuelta, producto del avance tecnológico, genera una revisión en torno al presente de miedo. Y no solamente eso, de revisionismo. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué nuestras promesas no se cumplen? Y ahí es donde aparecen los monstruos de Odiseo. Ahí es donde aparece esa sensación del presente de Backrooms distorsionada, donde el hogar ya no se siente hogar. Nuestro presente ya no se siente nuestro. Nuestro presente es terrorífico. No hay nada que nos dé previsibilidad. Estamos apoyados en dónde. Y no hay escapatoria. De ahí uno puede traer de vuelta ciertos textos. Bueno, la idea de jauntología de Derrida, que después la retoma Mark Fisher, ¿no? La jauntología es un poco eso que nos genera miedo
de nuestro propio presente porque ya no se puede pensar en el futuro. No podemos pensar en el futuro porque estamos tan lejos de él, de alguna manera, psicológicamente, porque el presente es terrorífico. El clima de época es no quiero pensar en el futuro. Estamos pensando en el futuro en clave del pasado. El pensamiento y la cultura de narrativa, de promover distopias, hoy hace que las únicas formas que tenemos de entender el futuro es a través del miedo. Porque obviamente se está utilizando la ficción para criticar el futuro, porque estamos viendo en el presente que quienes están tomando posesión de las dinámicas que administran esa idea que tenemos del futuro, nos da miedo. Y esa ruptura de la continuidad hace que nos arraiguemos a estructuras mentales muy humanas que tienen que ver con un pasado mejor. Todo pasado fue mejor. Entonces los personajes de nuestras películas están todos queriendo restituir el hogar. Nuestra cultura está obsesionada con el pasado y con la nostalgia en un mundo y en una realidad como la que tenemos hoy, que es la máxima aceleración tecnológica. Una aceleración tecnológica nunca antes vista. Y estamos aferrados a la nostalgia. Vale la pena preguntarse, entonces, ¿qué dice de nuestra sociedad y de nuestra cultura cuando lo único que podemos hacer es reconstruir y repensar nuestro pasado de múltiples formas, pero no sabemos a dónde queremos llegar en el futuro? Y ahí es quizá algo muy interesante que quizá plantean las tres películas, no sé si a propósito o no, y tiene que ver con la responsabilidad. ¿Somos responsables y hacedores de nuestro propio futuro? ¿Quién es el responsable de nuestro presente? ¿Somos nosotros responsables de nuestros presentes? ¿Tenemos que estar nosotros traumatizados por el cambio de continuidad como personajes de estas ficciones? El principal driver de Spider-Man como héroe, el móvil de Spider-Man como héroe, siempre fue el trauma. En el caso de Ulises de Nolan volvió a Ulises un personaje traumatizado. Pero bueno, eligió contar esa versión de Ulises, de las reglas que se rompieron en el presente y sus costos políticos para el futuro. Y en Backrooms, ese presente distorsionado es sui generis. Bueno, hay algún responsable o no, pero no se sabe. Y quizá ahí también está la clave de cómo podemos tomar responsabilidad. Quizá ya no haya que cuestionarse tanto los desechos del pasado, porque el pasado son instituciones que están en transformación y que cuando uno mira a veces instituciones en transformación pueden ser contrahechas, porque no están en su plenitud. Incluso vale la pena preguntarse si existe tal cosa como continuidad institucional o no, o las instituciones como los seres humanos siempre cambian. Si uno se pone a pensar, es muy difícil pensar en instituciones históricas que han perdurado en el tiempo sin que hayan cambiado, porque quizás están tan vivas como los seres humanos que las administran. Ahora, ¿cuánto del presente y del pasado nos sirve para pensar en el futuro? ¿Qué capacidad de responsabilidad tenemos nosotros? Bueno, es un tópico que se ha decidido no tratar, pero sí la cuestión del trauma. Y por eso yo creo que es el género que caracteriza hoy, el género narrativo, por lo menos de Hollywood, cuando está tratando de hacer cine. El trauma como género. Ahora bien, el problema del presente no es el trauma, es un mundo caracterizado por la nostalgia cultural que vive uno de los momentos de mayor aceleración tecnológica. Y el trauma aparece justamente por no pensar el futuro en los términos quizá del presente y del futuro y querer revolver hacia el pasado cómo llegamos hasta acá. Es un rumeo cultural buscando la salida hacia el pasado y no buscando la salida hacia el futuro. No existen acuerdos a qué pasado queremos regresar y tampoco sabemos a qué futuro queremos ir.